Ya nos acompaña en los estudios nuestro compañero y amigo Antonio Mazón. Saben ustedes que un lunes al mes nos gusta adentrarnos en la historia de la ciudad de Orihuela, pero lo hacemos de una forma muy original, muy especial, porque conocemos esa historia a través de las calles. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Bueno, en el último programa, Antonio, nos anunciaste que hoy tocaba hablar de la calle del colegio. A ella y a sus traviesas vamos a dedicar la entrega de hoy. Pues adelante, no perdamos más tiempo, cuando quieras. Dice Gisbert en su historia de Orihuela que en lo antiguo la calle del colegio se llamó de Elche y la Arboleda. Estos títulos nos dan pistas sobre su historia. Lo que hoy conocemos como calle de Adolfo Clavarana nació en un sendero arbolado que se formó en los márgenes de la acequia de Almoradí, partiendo del Vallet. Un camino natural que llamaban de Elche, donde los colonos se fueron asentando y que adquirió importancia al colocar dos puertas en sus extremos, la que llamaron Nueva a finales del siglo XV y la de Callosa en el siglo XVI. Como contamos en el programa anterior, la llegada de los predicadores cambió radicalmente la fisonomía de esta zona del arrabal. Para la construcción del colegio se expropiaron casas, se ocupó parte del camino de Crevillente y se desplazó la puerta de Callosa alineándola con la nueva, encajonando la calle de arriba y desviando el tráfico a esta nueva calle, la calle del Socorro. ¿Y eso más o menos cuándo fue? La puerta de Callosa se edificó en 1558 y 10 años después se regaló el terreno sobrante a los dominicos. Tenemos una nota transcrita en valenciano por Pepe Ojeda y fechada en 1568. Viene a decir que el Consell incorpora al colegio el trozo de carril desde la puerta de Callosa hasta la Peña, y que no hace falta solo para embellecimiento y adorno de la ciudad, sino para evitar molestias a frailes, estudiantes y colegiales. Pero ojo, quedar unida al colegio es probablemente el motivo de que siga en pie la última puerta oriolana. ¿Te acuerdas de lo que pasó con la de la corredera? Si no recuerdo mal, contaste que la tiraron en la Segunda República. Correcto. Pues el mismo concejal que solicitó el derribo se empeñó en derruir también el arco del Colegio de Santo Domingo. Pero el colegio estaba declarado monumento artístico y al estar anexo al edificio lo consideraron parte integrante del monumento y se salvó. ¿Qué nos puedes contar, Antonio, de la calle del colegio? Antes de empezar con ella, si me lo permites, quiero contar un poco de la llegada de los predicadores como prometí a nuestros oyentes en el programa anterior. Pues cuando quieras. En la primera mitad del siglo XV, los dominicos se hallaban establecidos en la ermita de San Ginés, muy cerca de lo que hoy es Campo Amor. De ahí se trasladaron a un pobre convento bajo la advocación de San Pedro Mártir, situado en la partida de Matet, cerca del Palacio de Algorfa. La tradición asocia su llegada a Orihuela con una epidemia de peste. Cuentan que al jurado Andrés Soler se le apareció la Virgen del Socorro pidiéndole que a cambio de detener la epidemia hiciese entrar en Orihuela a los religiosos dominicos para predicar su rosario. El 7 de septiembre de 1510 llegaron a la ciudad cantando el rosario y la campana de la catedral sonó por sí sola, cesando la peste inmediatamente. Una muy bonita historia, ¿eh? Leyendas aparte, lo cierto es que la ciudad quería un convento en la zona. Recordarán nuestros oyentes que ofrecieron una parcela a los franciscanos en la centuria anterior, pero estos prefirieron el Rabaloche. Los dominicos se establecieron provisionalmente en una pequeña ermita bajo la advocación de la Virgen del Socorro y San José, que estaba justo donde hoy está la iglesia. Con ayuda del Consell, 2 años después compraron un terreno anexo con patios, huertos, morerales, tierras y palomar, llamado vulgarmente La Morería. Ya dijimos en el programa anterior que la aljama o morería fue trasladada a esta zona en el siglo XV, de ahí el nombre. En el solar de la antigua ermita edificaron una iglesia consagrada en 1527 y junto a ella el primitivo convento. Javier Sánchez Portas detalla muy bien esta primera compra de terreno y cómo en menos de 70 años se hicieron con más de 2 docenas de casas, huertos y solares cercanos. En 1547, con un convento de baja calidad constructiva y todavía en obras, entró en escena el adinerado obispo de Lérida. Bajo el mecenazgo de Fernando de Loaces, comenzaron a levantar esa montaña enorme de piedra sillería, utilizando palabras de Pascual Madoz, construyendo probablemente el edificio renacentista más importante de la Comunidad Valenciana. La nueva obra se principió por la iglesia, cuya capilla mayor se conserva en la actualidad. Esta fue una de las condiciones del legado de Loaces, pues en ella quería su futuro monumento funerario. Es por ello que sabemos que la ermita primitiva coincide con la parte trasera de la iglesia actual. Una mala ubicación sobre una corriente de aguas pluviales que desciende de la sierra y de la que se arrepintieron muchas veces. Voy a leer un texto. Dieron principio a la fábrica y fueron en ella tan desgraciados que derribándose hubieron de hacer la iglesia 3 veces y el claustro 2, y aun eso no perfecto, sino que hoy está por acabar. Y tanto. La nota es de la historia de la provincia de Aragón de la Orden de los Predicadores, publicada en 1599. Durante la siguiente centuria siguieron luchando por mantenerla en pie a base de apuntalamientos y reparaciones, hasta que decidieron reedificarla. Pero ni así. Los problemas continuaron y las bóvedas de piedra se cambiaron por ladrillos para aligerar peso, manteniéndose las obras hasta mediados del siglo XVIII. Toda una odisea constructiva
cuyo resultado es la iglesia de Santo Domingo. En cuanto al sepulcro encomendado en la fundación, ni lo vio Loaces ni su hijo, a pesar de que llegó a octogenario. Los huesos del patriarca esperaron siglo y medio para descansar en su espectacular monumento funerario desaparecido en la Guerra Civil. Un momento, ¿me estás diciendo que el arzobispo Loaces tenía un hijo? Que sepamos, 3. Este es otro de los descubrimientos de Javier Sánchez. El heredero y verdadero ejecutor de los planes del arzobispo fue su hijo Fray Juan de Loaces, nombrado rector perpetuo del colegio. Aparte, tuvo al menos 2 hijas más, seguramente antes de ser ordenado. Vamos, que el patriarca fue cocinero antes que fraile. No tenemos tiempo para contar toda la construcción del colegio y la universidad, pero quiero añadir una anécdota personal. Cuenta. En la primera mitad del 18, una vez terminada la espectacular portada de la universidad, se decidió levantar un nuevo claustro desechando las columnas del mármol antiguo. Enterradas en el claustro, durante el siglo XVIII se vendieron y regalaron algunas para cruces de término, conventos e iglesias. El resto quedaron olvidadas hasta que salieron a la luz en 1960 durante el empedrado del patio. Las dejaron amontonadas y en ellas desayuné muchas veces junto a la cantina sin saber que estaba sentado sobre 400 años de historia. 5 de ellas fueron a parar a la Plaza de la Anunciación y fueron retiradas en la última remodelación. Toda la interesante historia de los Loaces y el complicado proceso constructivo del edificio están perfectamente detallados por Javier Sánchez Portas en su espectacular obra El Patriarca Loaces y el Colegio de Santo Domingo, que recomiendo especialmente. Qué poderío el de los dominicos y qué impresionante obra dejaron, ¿eh? Su negocio, como el de la mayoría de los conventos, se basó principalmente en comprar más y más tierras para poner en arriendo, pero a los predicadores les fue especialmente bien. Apenas 100 años después de su llegada, se habían hecho con la aldea y el señorío de Redován. ¿Los frailes compraron una aldea? Con todo su término, territorio, montaña, dehesa, tierra culta e inculta, plana y montañosa, con los frutos, rentas, emolumentos y derechos señoriales. La compra incluía además unos terrenos llamados hondones, donde años después se fundó Hondón de los Frailes. Esta faceta de señores de vasallos les proporcionó numerosas y variadas fuentes de ingresos. Podríamos estar horas hablando de los predicadores y su monumental obra, pero nos quedamos sin tiempo para hablar de la calle. Pues vamos a los nombres. Vamos a ello. Ya hemos mencionado de Elche y Arboleda, nombres citados por Gisbert que no puedo comprobar. Ojeda Nieto ha encontrado Calle del Socorro en el siglo XVI, titulación lógica por ser la que llevaba a la ermita y luego convento de Nuestra Señora del Socorro. En los padrones del 17 ya aparece como Carrer del Colegi, por el mismo motivo, y en uno de la primera mitad figura con nombre y apellidos. Carrer del Colegi ad ses traveses desde el Colegi a la Porta Nova, o sea, calle del Colegio y sus traviesas desde el colegio a la Puerta Nueva. Este es el nombre que mantuvo durante siglos y el que ha quedado fijado en la memoria de los orrilanos. Nadie nombra la calle de Adolfo Clavarana, dicen la calle del colegio. Y Antonio, ¿quién fue o quién era Adolfo Clavarana? Adolfo Clavarana fue un abogado metido a periodista-escritor que nació en Orihuela el 9 de septiembre de 1844. Hijo del comerciante Julián Clavarana y de Ana Garriga, fue bautizado en la catedral con los nombres de Adolfo, Monserrate y Gregorio. Tras realizar sus primeros estudios en Orihuela, obtuvo el título de perito mercantil en Valencia y marchó a Alicante para dedicarse al comercio, actividad que abandonó para emprender la carrera de Derecho en Murcia y Salamanca. Una vez licenciado, regresó a Orihuela, abrió su propio bufete y se casó con Dolores Bofil Regidor, con la que tuvo 5 hijos. Militante del Partido Liberal, ocupó el cargo de secretario del Ayuntamiento hasta que decidió dedicar todas sus energías a la causa católica y conservadora. Comenzó a publicar en El Segura y en La Voz de Orihuela. Gran polemista, manejaba hábilmente la sátira. El 3 de mayo de 1883 fundó el periódico quincenal La Lectura Popular, en el que se dedicó a fustigar a sus antiguos compañeros liberales y a difundir pequeños relatos basados en la moral religiosa. El llamado apóstol de la prensa católica alcanzó tiradas de 70.000 ejemplares y fama a escala nacional. Tuve la suerte de encontrar su testamento redactado ante el notario Ramón Amat el 15 de enero de 1897 y me llamó la atención una nota. Don Adolfo advertía que en el cajón derecho de la mesa de su gabinete guardaba las memorias para después de mi fallecimiento. Murió en Orihuela el 14 de febrero de 1905 y nunca las he visto publicadas. Y claro, siendo tan famoso, Orihuela le dedicó una calle. No creas que se lanzaron con prisa. De boca, todo eran elogios para Clavarana. Pero a los 9 años justos de su fallecimiento, el concejal García Mercader recordó el incumplimiento del acuerdo de rotular la calle de la Feria con el nombre del doctor Sarget, del que ya hablamos en su momento, y pidió reparar una injusticia cometida con un oriolano ilustre que tantos días de gloria había dado a su patria chica, el excelente y chispeante escritor Adolfo Clavarana Garriga, cuyo nombre solicitó para la calle del colegio en febrero de 1914. Bueno, pues más vale tarde que nunca. Espera, su propuesta fue aceptada,
pero las placas para las calles de Don Adolfo y el Dr. Sarget no se colocaron. 4 años después, el concejal José Martínez Arenas pidió de nuevo la reparación de una deuda sagrada que el ayuntamiento tenía contraída con estos 2 muertos ilustres. Ya habían pasado 13 años y supongo que esta vez cumplieron. Y seguro que después de tanto y tanto esfuerzo, los republicanos las cambiaron. Pues mira, el caso de esta calle durante la Segunda República es único. Desde luego que lo intentaron. De hecho, el concejal Sánchez Moya solicitó varias veces el nombre de Francisco Ferrer Guardia para la calle de Adolfo Clavarana, pero sus propuestas pasaban a la comisión de ornato sin resultado. Al final se salió con la suya y quedó acordado el cambio, pero la familia del señor Clavarana consiguió convencerle de que se debía respetar el nombre de un ilustre hijo de Orihuela, y el acuerdo quedó revocado en la siguiente sesión. El nombre de Ferrer Guardia se lo pasaron a la calle de Santa Lucía y ni la de Clavarana ni la de Sarget volvieron a ser retituladas. Antonio, ¿tienes algo más sobre nombres? Nos quedan las traviesas. Las que salen de la calle de arriba son 8, y casi todos sus nombres figuran en un completo padrón de la primera mitad del 17. Aparte, tenemos un montón de apellidos que corresponden a diferentes moradores en los siglos siguientes que vamos a relacionar en la medida de lo posible con las 7 titulaciones actuales. Y digo 7 porque el primer callejón ha desaparecido. En la mayoría de los padrones no se molestan en ponerle el nombre. Casi todas vienen numeradas y dicho número varía dependiendo de por donde empezase el que las redactaba. Yo voy a hacerlo por el colegio y las voy a numerar del 1 al 8. La primera traviesa se llamaba Callejón de Comí en el 17 y figura en escrituras notariales como inmediata al Colegio de Predicadores. A mediados del siglo XVI, el maestro de obras Guillem Comí y otros 4 miembros de su familia trabajaron para los dominicos. Probablemente se instalaron en este callejón. Lo cierto es que en fecha desconocida fue cerrado con un portón y así aparece en fotografías antiguas. Ahora es un descampado sin nombre en el lateral del colegio. La segunda se llamó Calleja de Trigueros y también aparece en padrones y escrituras. El nombre de la cruz, que conserva en la actualidad, no figura hasta el 19. Hay que tener en cuenta que la cruz que le da nombre no pasó al lateral de la capilla y por tanto al callejón hasta la segunda mitad del 18, cuando la Virgen de Monserrate le arrebató la titularidad de la ermita. La tercera es la que menos problemas me ha dado. Morera se llamaba en el 17, en el 18, en el 19 y Morera sigue en la actualidad. La cuarta es continuación de la de Reales y se llamaba de la Figuera o de la Higuera. Tanto este callejón como el de la Morera conservaban huertos en su interior. Quizá por ello tenían estos 2 nombres toponímicos en vez de apellidos o apodos de moradores como todas las demás. Esa particular urbanización probablemente originase el nombre de Callejón de las 4 Esquinas que adquiere en el 19 y que conserva en la actualidad. A la quinta traviesa le llamaban Callejón de la Toledana. Me aparece como el callejón estrecho en algún protocolo. La titulación se hace oficial en marzo de 1861, cuando la Comisión para el Nuevo Nomenclátor decide llamarla Calle Estrecha, según decían, por ser la más estrecha que existía en la ciudad. A finales del 19 queda cegada su salida al colegio, por lo que solo tenía acceso desde la de arriba. La sexta figura en el 17 como de Escuder. No puedo concretar cómo evolucionó hasta que la misma Comisión de Rotulaciones decidió llamarla Calle de la Concepción por devoción a este sagrado misterio en 1861. Vamos, porque les dio la gana. A la séptima la llamaron de Utiel en el 17. En el 19 aparece como Callejón de Pedro Sánchez o Callejón Ancho, hasta que en noviembre de 1855 el síndico García Ródenas manifestó que esta calle bastante ancha y desahogada, con varias casas decentes, había sido embellecida notablemente y por ello solicitó borrar su antiguo nombre reemplazándolo por Calle de Santa Matilde. Y así se hizo en los padrones de vecindario y ahí sigue con su rótulo añejo en la parte norte. La última traviesa con la de arriba es la que llamaban de Siles en el 17. Tampoco podía concretar cómo la fueron nombrando hasta que tomó el nombre de la de Rollo. Pero a veces un golpe de suerte vale por meses de trabajo. Buscando otra cosa me topé con un protocolo notarial en el que el escribano se esmeró con su trabajo y la registró así. Arrabal de San Juan, calleja llamada del Rollo, antes de Cosme el Nuncio y en lo antiguo del Collerero, que es la primera traviesa de la del colegio a la de arriba. Tras repasar un par de padrones del 18 y comprobar que en la traviesa más cercana a la carretería vivía Lorenzo Román, el Collerero, todo quedó resuelto. El Collerero y el Nuncio, curiosos apodos. El Collerero creo que era el artesano que fabricaba collarones para las bestias de carga. Y el Nuncio era una especie de mensajero. ¿Como el Nuncio papal? Exactamente. El Nuncio es el mensajero o portavoz del Papa. Quedan fuera varias titulaciones encontradas que pertenecen a estos callejones, pero no puedo situarlas aún exactamente. Todas son apellidos de moradores. Callejón de Follana, que toma del colegio la de arriba, Calleja de Contreras, Carrer de Losano, Callejuela de Mosén Juan Cambronero, Calleja de Mosén Torres, Carrer de Perpiñá, en la que aparece domiciliada la viuda de Perpiñá, o Carrer de Soto, cuyo primer vecino reseñado se llamaba Josep Soto.
Pero esto es muy habitual en calles secundarias. Ya hemos dicho varias veces que hasta el último tercio del XIX las calles no tenían nombre, y exceptuando unas cuantas que mantuvieron su titulación popular, el vecino más ilustre les daba título. Y en estas tan modestas, un religioso o un escribano eran gente muy importante. Es el caso de la calle de Diego León, que me aparece frecuentemente y de la que solo sé que el titular era un escribano de mitad del XVII, y que está muy próxima a la carretería, por lo que puede ser una de las dos últimas travesas a la de arriba o la que comunicaba con la Puerta Nueva y la calle de San Juan, la actual Cedaceros. Cedaceros y Reales son las únicas travesas al sur. De la de Reales hablamos en el programa anterior. En cuanto a Cedaceros, la he encontrado en protocolos notariales como la Calleja del Horno o del Horno de Carpio, que toma de la del colegio y sigue a la de San Juan con horno de cocer pan y convento de San Juan con acequia de por medio. La única constante en todos los padrones es el hornero que vive en ella con diferentes nombres. Para terminar, quiero recordar que esta calle tradicional donde las haya conservaba hasta hace muy poco su estructura y varios edificios de interés. De ellos apenas queda un palacio y una portada que trasladaron al Museo de San Juan de Dios. La increíble falta de protección de esta zona no incluida en el casco histórico ha convertido el trayecto a uno de nuestros más emblemáticos monumentos y al llamado Rincón Hernandiano en un indigno caos urbanístico lleno de casas vacías en amenazante ruina, solares abandonados y alguna vivienda de nueva planta. Una dejadez imperdonable que cada día va a peor. Y con esta especie de inútil alegato terminamos el Arrabal de San Juan y el programa de hoy. Antonio Mazón, muy interesante, como siempre, este recorrido que hacemos por la historia de la ciudad de Orihuela a través de sus calles, además hoy con alegato final incluido. Antonio, un placer, muchísimas gracias. A ti, Alfonso.